Dante, ¿conversaste ya o conversó la dirigencia del Movimiento Ciudadano con Marcelo Ebrard? La verdad no hemos conversado con él, sobre todo por toda la especulación que se está dando. Pero si me permite, sí, yo creo que valdría la pena hacer una reflexión sobre lo que significa el linchamiento de Marcelo Ebrard. Sí, por favor. Entonces, mire, lo que sucede es que Marcelo Ebrard fue un jefe de gobierno excepcional, realizó trabajo en todos los órdenes, y una de las actividades más relevantes de su administración fue realizar la infraestructura de la línea 12 del metro, que además fue uno de los, ¿cómo podría ser la corona o la cereza del pastel de un trabajo que fue exitoso e incluso que fue reconocido a nivel internacional? La tragedia de este país es que carece de liderazgos. Salvo los liderazgos institucionales, no se han podido generar una imagen de mexicanos excepcionales que trabajen con una visión de futuro y de grandeza. Estamos acostumbrados aquí, como decía Freire hace mucho tiempo, a los ratoncitos verdes, a las cosas pequeñas. Yo creo que al país le hace falta pensar en grande, y creo que la tragedia en este momento que está viviendo Marcelo es producto de que pensó en grande. Las empresas que participaron en la línea 12 del metro son de gran prestigio, son empresas mexicanas, incluso en consorcios internacionales, pero lo que advierto es que desde el principio ha habido alguna estrategia para frenar un proyecto político como el que encabeza Marcelo. Creo que él ha cometido desde luego errores, entre otros anticipar que quería ser candidato a la presidencia de la República en el 18, pero si advertimos, el director del metro fue el secretario de seguridad que tuvo el problema de News Divine. Recuerden que lo tuvieron que relevar. Sí, Joel Ortega. Entonces, a partir de ahí se ve una clara intencionalidad de darle un desgaste a una de las pocas figuras que tiene el polo progresista, porque si se hace un análisis de la línea 12, primero se recibió y después de un año empieza a decirse que tiene deficiencias, y si fueran empresas patito, pero son de las grandes empresas mexicanas en que participa ICA, el Grupo Carso, y pretenden siempre enfocar, han buscado un linchamiento público, no en el ejercicio de la administración, sino en la percepción de la sociedad, sobre todo en un país como el nuestro, que está tan pervertido en lo político, en lo económico, en el mundo financiero, en la seguridad pública, incluso en la moral pública. Utilizan una campaña de desprestigio, utilizan además una persona tan vinculada a una tragedia que sacudió a la Ciudad de México, pero que al propio tiempo afectó la carrera de Ortega, y ahora esa persona que no tiene la fuerza moral ni el conocimiento, porque no es experto en el metro, él nunca había trabajado ahí, es la persona que descalifica a la persona que primero fue su jefe, que tuvo necesidad de separarlo del cargo, pero que no le fincó responsabilidades, como seguramente en su momento y en cualquier país del mundo hubiera sucedido, y ahora, años después, pues se dedica, lamentablemente con la complacencia de el doctor Mancera, que por cierto, si comparamos las administraciones, la suya se ve muy pequeña, y consta que nosotros respaldamos la coalición del movimiento progresista que lo llevó a la Ciudad de México, pero frente al declive permanente, frente a la claudicación de la economía que debería tener el gobierno del Distrito Federal, ha habido una verdadera sumisión, que se puede llamar como coordinación con el gobierno de la República. Por cierto, un gobierno que está en este momento manchado por la duda de la honorabilidad, y yo creo, como observador político, que desde luego que hay vasos comunicantes entre el gobierno de la República y el gobierno de la Ciudad de México para afectar el prestigio, no nada más de Marcelo Ebrard, que es de los pocos cuadros que tienen liderazgo nacional. Ahora, no han hablado con él, lo cual no quiere decir no hemos hablado con él, que no vayan a hablar hoy mismo, en los próximos días, Dante. No, pero yo creo que Marcelo debe actuar con mucha inteligencia, porque han hecho un llamamiento político que lo han venido escalando. Si fuera porque en este enredo en el que se ha metido Televisa,
Televisa, también está pues una figura como Carlos Slim, porque está atrás de las empresas de las que es accionista mayoritario. Desde luego que no hubieran logrado su propósito, pero para mí lo relevante es que no podemos permitir que el país se siga empequeñeciendo, utilizando el ejercicio del poder de manera abusiva. Creo que el debate de un tema como el que se ha hablado debería, en cualquier país del mundo, Ciro, generar que hubiera programas de radio y televisión abiertos donde estuvieran técnicos, donde estuvieran los posibles inculpados y también quienes son encargados de hacer señalamientos, porque la sociedad nacional tiene que estar informada, y aquí no se hace nada de eso, Ciro. Sí. Es una perversión de la vida. Porque no quieren los protagonistas, Dante, tú lo sabes. No, bueno, tampoco, no es tanto los medios. Nosotros encantados, por ejemplo, nosotros hemos seguido el tema, pero no quieren sentarse frente a frente. A veces son unos, a veces son los otros. Es raro que se presten a debatir. Tú conoces muy bien la frase de nosotros no litigamos en los medios. Bueno, por eso, pero eso demuestra pequeñez y sobre todo falta de compromiso a la sociedad. En cualquier país del mundo, el que hayan cerrado una línea que transporta más de 500,000 de personas y que sean tantos meses significaría incapacidad de gobierno. Es absurdo, es algo inconcebible. Por eso han venido escalando un ejercicio. Eso por lo que se refiere a las cuestiones administrativas. Ahora, por lo que se refiere a la vida política, a mí me consta, como integrante del órgano de dirección de la coalición Movimiento Progresista, y participé en mi calidad de coordinador del grupo parlamentario del Movimiento Ciudadano en la toma de decisiones. Hace 3 años, Marcelo Ebrard, en su calidad de jefe de gobierno y líder político de la ciudad, participó en la designación de los candidatos a jefes delegacionales, a candidatos asambleístas, a candidatos a diputados federales, en una mesa de negociación que se estableció, pero en el que, desde luego, la voz más clara y la orientación del rumbo la marcaba el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Sí. Y prácticamente todas las autoridades que están aquí, incluyendo al propio jefe de gobierno, surgieron de esa mesa. Entonces, cuando yo analizo el debate que se da en que si es o no diputado por el partido en el que ha militado, pues me da mucha risa observar que los mismos que lo aplaudían como focas hace muy poco tiempo son los mismos que cancelan la posibilidad de que quien era determinante para decidir candidaturas ahora le nieguen siquiera un espacio. Es decir, eso solamente se ve en el primitivismo político de un país que en su base está carcomido, como lamentablemente está en este momento el país. Bien, entonces no hay nada hoy, o al menos tú a las 7:30 de la mañana de este momento, ¿no estás enterado de que hoy Marcelo Ebrard va a anunciar que deja el PRD y se afilia con ustedes? 100%, no hemos platicado el tema, y además lo quiero subrayar, en el caso del proceso de la elección del 2012, los que hoy le quieren negar el respaldo lo apoyaban a él como candidato a la presidencia, y es claro que nosotros en su momento respaldamos la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Pero que quede claro, eso fue en un proceso interno. Los mismos que querían que fuera el candidato presidencial en el 2012 son los mismos que ahora le niegan la posibilidad de llegar al Congreso, porque él ha tenido una actitud de confrontación. Recuerden que desde el primer momento se opuso al Pacto por México, un pacto que en términos reales es lo que ha generado en este momento problemas graves de gobernabilidad en el país. El que no advierta que en este momento México está viendo una crisis de credibilidad por una parte, pero también de seguridad, y también una crisis económica producto de acuerdos que se pactaron popularmente entre el PRI, el PAN y el PRD, pues no advierte la situación de verdadera crisis que está viviendo el país. Bueno. Dante, buenos días, ¿cómo está? Le saluda Manuel Peregrino. Preguntarle, Dante, el que no haya habido pláticas ahora con Marcelo Ebrard indica que no las habría. Hoy se publica en la página 12 del periódico La Jornada la convocatoria precisamente para Movimiento Ciudadano para diputados y diputadas federales por representación proporcional. ¿El que no las haya significa que no las podría haber, que no las habrá? Miren, desde luego tendría que hacerse valoraciones políticas, pero efectivamente el día de hoy fue publicada la convocatoria
están hechas para proteger los recursos económicos a favor de las tres fuerzas principales del país, porque ellos dictan esas normas. Por ejemplo, en materia de radio y televisión secuestran los tiempos del Estado y se los distribuyen entre ellos. En materia económica definen un presupuesto, lo toman y se lo distribuyen entre ellos, y a las demás fuerzas políticas les dan pequeños montos, pero en la percepción de la sociedad nacional, pues todos los partidos vamos en la misma bolsa. Ese tipo de perversiones son en contra de las que nosotros estamos. Sin embargo, si queremos hacer el cambio por la vía democrática, tenemos que apegarnos a un Estado injusto, pero que está apegado a las normas que tenemos como el sendero por el cual se tiene que transitar para la alternancia y para un cambio verdaderamente profundo de la sociedad nacional y del poder público de México. Bien. Dante, antes de preguntarte cómo vienen las cosas para Movimiento Ciudadano en las próximas semanas, en los próximos meses de aquí a junio, entonces, ¿no han hablado con Marcelo Ebrard? Uno. No hemos hablado con Marcelo Ebrard. ¿No está cerrada la puerta para hablar con Marcelo Ebrard? Con nadie, nosotros estamos dispuestos a hablar con todos. Quiero decir que cuando pase el proceso electoral de junio, se advertirá que la fuerza de mayor crecimiento en el país será Movimiento Ciudadano, no tengo duda de ello. ¿No ves riesgoso el 3% para junio? Por favor, mi estimado Ciro, mira, te tengo que preguntar. Vamos a ganar con ciudadanos que tienen experiencia y talento. Vamos a ganar la ciudad de Guadalajara y muy probablemente estemos en posibilidades de ganar la ciudad de Monterrey. En el momento en que ese punto de inflexión se dé, vamos a poder construir un proyecto diferente para el país. Yo estoy seguro que tenemos que construir un proyecto en la suma de grandes personalidades del país que estén por encima de los partidos políticos. Por eso figuras como el ingeniero Cárdenas, como Alejandro Encinas y como personalidades que están incluso en otros partidos, que han participado por encima de los partidos, van a poder ser ejes fundamentales, garantes de una profunda transformación del país. Y desde luego entre esas grandes personalidades yo veo a Marcelo Ebrard, y el problema es que hay quienes quieren que no esté una personalidad como él. ¿Tú quieres que esté Marcelo Ebrard? Quiero, creo que uno de los grandes personajes del país lo es él. ¿Quién lo puede negar? Muy bien, muy bien. Oye, por cierto, porque también hemos tocado el tema, ¿la candidatura de Hipólito Mora a una diputación federal es viable todavía? Claro, es viable. Nosotros creemos que ante la falta del Estado de garantizar la seguridad de los ciudadanos, tiene que haber un empoderamiento de la sociedad. Y acuérdense que el Estado fue creado esencialmente en sus orígenes para garantizar la vida de las personas, la integridad patrimonial de las personas, pero sobre todo la seguridad de la sociedad. Entonces, cuando hay un Estado que no te lo garantiza, pues los propios ciudadanos tienen que darse el marco de defensa, como lo han estado haciendo las autodefensas en algunas partes del país. Te agradecemos mucho la información, Dante. Estaremos muy pendientes y pues muchas gracias. Muchas gracias. Además, estoy dispuesto a debatir cuando alguien quiera hacerlo. Tú sí, te conocemos, pero ya sabes que por lo general la autoridad es la que no quiere. La autoridad que sea, puede ser algunos del legislativo, jueces, funcionarios, gobernadores, a los que no les gusta debatir. Se amparan en que tienen el ejercicio de la Procuraduría a su servicio, pero tenemos que tener una sociedad más madura y sobre todo que exija que haya rendición de cuentas, transparencia en la información también, porque cuando se perturba la información, efectivamente se hacen linchamientos a priori. Creo que todo mundo debe responder por sus actos. Cuando se actúa incorrectamente debe ser sancionado, pero tampoco podemos permitir que primero mediáticamente se satanice a una persona y después se le pida una disculpa porque el daño moral estará presente. Bueno. Que es lo que en este caso creo que han pretendido hacer con una personalidad como Marcelo Ebrard. Oye, entonces nada más para síntesis, para nuestros resúmenes, no han hablado con Marcelo Ebrard, eso no significa que no vayan a hablar con Marcelo Ebrard, y para ti, en lo personal, ¿sí te gustaría que Marcelo Ebrard estuviera con ustedes como candidato? Yo creo que deben evaluarlo muy bien porque la política también es una lucha de inteligencias. Yo creo que él debe es una opinión política, creo que él debería de seguir permaneciendo en su